Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Esta noche tenemos un programa político, ya comienza la campaña política, valga la redundancia, en un par de días. Estamos a las puertas de que nos inunden de propaganda, además de lo que ya hemos visto en los meses anteriores por parte de los diferentes partidos políticos y de las candidaturas independientes. Y este día hemos querido tener a 3 personas que están compitiendo por diputaciones en El Salvador, y lo que queremos es conversar con ellos, dado que son personas nuevas en la política, por un lado, y una de ellas pues es una persona que va sin partido político. Entonces, que podamos conversar sobre cómo se están desarrollando y cuál es su perspectiva para este periodo preelectoral en el que vamos a entrar ya en este momento. Comenzar, Edwin Zamora, muchas gracias por estar con nosotros. Verónica Mezquita, muchas gracias por estar también con nosotros. Y Francisco Guevara, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que hay bastante opiniones sobre los diferentes partidos políticos y tal vez comencemos con usted, Verónica. ¿Por qué decide entrar en política? ¿Por qué no decide entrar por cualquiera de los partidos políticos ya establecidos en el país? Bueno, la verdad es que a mí me motivó entrar en esto de la política y en particular como candidata independiente porque los actuales partidos políticos, y no quiero que se vayan a sentir ellos malos, aludidos o algo, no nos están representando realmente a los intereses de la población en general. O sea, cada quien atiende a los intereses de una cúpula partidaria, todo el bloque tiene que votar como una obligación por la decisión del partido, aunque como le dijera, la idea o el planteamiento sea bueno, pero solo porque lo propuso la derecha, la izquierda va a decir no. Y si la izquierda la propone, entonces la derecha va a decir que no. Entonces ese entrampamiento hace que la población no se vea representada realmente en la asamblea. Y por eso es que opto, ¿verdad?, por esta oportunidad, ya que se abrió el espacio para hacerlo de manera independiente, como la primera mujer, y siendo pues prácticamente una nueva página en la historia, ¿verdad? ¿Y no va por San Salvador? No voy por San Salvador, voy de donde son las mujeres bellas, Santa Ana. La capital del mundo, dicen. La sucursal del cielo. Así es. No, pues muchas felicidades. Gracias. Cuéntenos usted, Francisco, ¿cómo es que usted entra en política? Está bastante joven, ¿verdad? 26 años. Sí, realmente, Luis, yo ingresé a la política quizás hace unos 4 años prácticamente, y de hecho ingresé participando con Arena. Participé en algunas campañas con Arena, pero a pesar de que me gusta la política, realmente no me sentí muy a gusto ahí. Luego, prácticamente desde hace año y medio, se me dieron las puertas de estar en el partido PES, Partido de la Esperanza, y realmente se abrieron las puertas de una manera totalmente diferente para mí. Apertura, toma de decisiones, realmente me sentí acuerpado, como un integrante real, no un número más, y quizás esa ha sido mi historia hasta el momento de cómo me involucré yo en la política. ¿Y usted entra directamente al PES o pasó por la Democracia Cristiana antes? Entré como Democracia Cristiana, aunque realmente Partido Demócrata Cristiano, Partido de la Esperanza, seguimos siendo lo mismo. No hay realmente diferencia más que el nombre. Tenemos las mismas bases, nuestra ideología sigue siendo la misma, secretario general sigue siendo el doctor Rodolfo Parker. Seguimos las líneas con diferente imagen simplemente, pero la transición creo que se hizo muy bien y ahora estamos como Partido de la Esperanza. ¿Y cómo ve usted las oportunidades y las posibilidades de quedar en estas elecciones? Yo creo que se abren bastante. Uno, por la nueva metodología que existe de votación, que va a ser por rostro, va a ser algo que va a abrir oportunidades a gente nueva, como mi persona y otros candidatos que vamos también por primera vez por una candidatura, y creo que es una evolución buena realmente dentro del sistema electoral, dentro del país, para tener nuevas personas en la asamblea, en mi caso que voy de candidato para diputado. Edwin, tú sos una persona nueva en política, yo te he conocido más en el rubro empresarial,
por supuesto. ¿Y qué te motiva? ¿Por qué entras a la política en Arena y además en una posición que originalmente no era ganadora, pues al momento cuando tú te postulaste, ¿verdad? Sí, gracias Luis. Amigos televidentes, buenas noches. Gracias a Dios tuve una vida empresarial muy intensa, llena de satisfacciones. Tuve la oportunidad de fungir en el sector empresarial como empleado, como emprendedor, como empresario y en su momento hasta líder gremial. Pero vemos un El Salvador sin rumbo y los ciudadanos tenemos la responsabilidad de decidir en qué país queremos vivir e influir en ese país que queremos vivir. Si no nos involucramos los ciudadanos en construir un país diferente, con un rumbo nuevo, de alguna forma tenemos que conformarnos con el rumbo que lleva el país. Ante esa reflexión, ante la reflexión que ya mis hijos están creciendo, mi hija mayor tiene 27 años y mi hija menor tiene 16 y 3 en medio, uno se pregunta qué tipo de país le está dejando a sus hijos y a los hijos de nuestros hijos. Se preocupa de por qué es que hay 2,5 millones o 3 millones de hermanos salvadoreños viviendo afuera, y cuando se le pregunta a ellos y se les pregunta a los hijos de nuestros amigos que por qué no quieren regresar a vivir a El Salvador o si ven en El Salvador una oportunidad, la respuesta generalmente es: yo no regreso a El Salvador porque ahí no veo oportunidades, y las oportunidades las voy a encontrar aquí en Estados Unidos, en Panamá, en Europa. Creo que es bien importante que todos los que amamos El Salvador, de una manera u otra, nos involucremos en construir el país que queremos. No todos nos vamos a meter necesariamente en un partido político, pero todos tenemos que hacer política, desde la expresión más mínima como es ir a votar el día de las elecciones, hasta en algún momento meterse en un partido político y aspirar a una posición en el gobierno o en la asamblea. Es bien importante que los ciudadanos reconozcamos esa responsabilidad, ese deber que tenemos como ciudadanos. Si no, nos vamos a sentar como espectadores a la banca y ver qué está pasando en el partido, y es muy fácil echarle la culpa a los otros y hablar que los políticos aquí, que los políticos allá, que el gobierno aquí, que el gobierno allá, pero nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, tenemos que poner nuestro esfuerzo. Como decía, no necesariamente dentro de un partido político. Por ejemplo, Verónica escogió irse como independiente. Te felicito, Verónica, por estar incursionando en el tema político desde un punto de vista independiente, pero ni siquiera tiene que buscar una elección. Creo que es necesario que inclusive que opinemos, no solo con votar, que nos expresemos en los medios de comunicación, las redes sociales. Ahora tenemos la bendición de tener esas redes sociales donde los jóvenes y la gente que se involucra en ellos puede expresarse. Los ciudadanos tenemos que hacer eso. Yo no me podía quedar al margen y ver que el país iba básicamente sin rumbo a un lugar donde no lo quería ver y no hacer nada al respecto. ¿Por qué me metí en Arena? Siempre fui simpatizante de Arena desde sus orígenes, pero nunca nos habíamos metido en una participación, afiliación partidaria. Cuidamos urnas, apoyamos al partido en lo que se podía, pero es que compartimos los principios, compartimos los valores de Arena. Es con el que verdaderamente me he sentido identificado en cuanto a sus principios todo el tiempo. Creo que es importante escoger el vehículo para lograr verdaderamente incidir en la política del país. Y con el partido con que más afinidad tengo es con Arena, y por eso estoy ahí. Verónica, ¿usted cómo se definiría políticamente? No en izquierdas o derechas, sino como su pensamiento político. Bueno, siempre que me han hecho esa pregunta yo respondo de que no necesariamente quiero que me ubiquen dentro de una corriente ideológica, llámese izquierda, derecha, centro. Yo prefiero más que me identifiquen como una salvadoreña luchadora que sale de igual que los demás, una ciudadana común y corriente, sale del pueblo y que pues va a velar por los derechos
del pueblo y que se respeten, que todo se dé muy bien, en la palabra que él decía, las oportunidades. O sea, nosotros no tenemos oportunidades, no todos las tenemos iguales, porque solamente es un sector de la población el que a lo mejor tiene un nivel económico más estable, el que se le abren puertas. Yo he vivido eso, soy una profesional, gracias a Dios por sacrificio y trabajo de mis padres tuve la oportunidad de estudiar en la universidad, saqué la carrera de Derecho, ¿verdad? Porque yo lo veía Derecho como más afín, abrirme un espacio dentro del espectro político, porque siempre me ha gustado la política y de hecho, como él decía, he cuidado urnas, he estado de supervisor en un centro de votación, no con arena, ¿verdad? Pero sí lo he estado haciendo, sí lo he estado haciendo y de verdad... Y tampoco con la democracia cristiana. Y tampoco con la democracia cristiana. Okay. O sea, pero en fin, mi familia siempre ha sido trabajadora, luchadora y siempre ha sido una familia integrada por mucha gente que tiene una preferencia política. Por ejemplo, cuando fue el ingeniero Napoleón Duarte, o sea, mi abuelita era de las que a donde fuera que estuviera el ingeniero Duarte, ahí estaba ella. Entonces desde ahí quizás viene mi interés por la política, por estar informada. Y yo le digo a muchos ciudadanos ahorita que ando en mi etapa de recolección de firmas, o sea, la gente, le digo, yo soy una candidata no partidaria, ¿y de qué partido me dice? O sea, yo no he escuchado de las candidaturas no partidarias, no, y que se puede, pues, o sea, gente que ya tenemos más de un año de estar en este tema de las candidaturas independientes o no partidarias y todavía no se ha dado cuenta. Y lastimosamente, todavía hay dentro de la población, en el caso de Santa Ana, yo ayer anduve en un cantón que se llama Primaverita, no hay energía eléctrica. O sea, yo diciéndole a la gente, mira, me ven en el programa y todo eso, y no se puede, porque no tienen energía eléctrica. Entonces, es bien penoso y es muy lastimoso eso, porque la población, ¿cómo va a estar informada? Ahora con el nuevo proceso electoral, con todas las innovaciones que lleva el proceso electoral, mucha gente no se va a dar cuenta y es susceptible a engaño, porque no nos queramos hacerlos muy buenos, ¿verdad? Pero los políticos siempre nos encajan en que vamos por nuestros intereses particulares, que no nos interesan los de los demás, y siempre va a haber más de alguno que se va a aprovechar de esa situación. Entonces la gente bien desconfiada no nos quiere dar su DUI, porque dice que le vamos a quitar su casa. O sea, a estos tiempos, en el 2011, donde ya como decían, tenemos redes sociales, tenemos acceso a internet, que es el pan de cada día prácticamente, así nos desenvolvemos en nuestro trabajo, es bien lastimoso que gente no tenga ni siquiera electricidad. Entonces, por todas esas situaciones que yo he vivido, como una ciudadana común y corriente, esa falta de oportunidad, o sea, yo no pude salir de mi universidad, porque estoy en la Universidad de El Salvador, no pude salir de ahí con una oportunidad de trabajo, como en otras universidades sí lo hacen. O sea, yo, ni modo, mi carrera es liberal, dije, no me puedo quedar de brazos cruzados, yo monté mi oficina. Pero hay quienes ni siquiera eso hacen. ¿Y ya tienen las 8,000 firmas? No, todavía no tengo las 8,000 firmas. Inclusive mucha gente me comenta en el Facebook, ¿no será que falta de apoyo a su candidatura? Y gracias a Dios les digo, de una de cada 10 personas quizás es la única que dice que no me puede dar su firma, y no me la da porque está afiliada a un partido político, y como ese es un requisito, ¿verdad? Pero no tenemos rechazo. Mucha gente me ha dicho, ¿y es de un partido político? No, pues entonces sí. Y me topé con un ciudadano en el Parque Central de Santa Ana que estaba pidiendo firmas ahí y me dice, pero es que yo a usted no lo conozco. Entonces, bueno, dije yo, tiene razón, yo a usted tampoco lo conozco, le digo, pero si me da la oportunidad yo le puedo platicar. Ya he escuchado hablar usted de las candidaturas no partidarias. Entonces me dice, sí. Bueno, y me puede decir usted, le digo, ¿cuántos candidatos a diputados o cuántas plazas de diputados hay por Santa Ana? Entonces, no, me dijo así. ¿Y sabe usted quiénes son sus candidatos por Santa Ana? Entonces viene y me dice, sí, yo conozco a los más conocidos, me dijo él así. Sí, y me mencionó el nombre de alguien que va a candidata a alcaldesa. Entonces le digo yo, no es así. Son 7 los diputados por Santa Ana. Y le empecé a mencionar uno a uno. Deme el libro, se lo voy a firmar, me dijo. ¿Por qué? Es un problema, o sea, no estamos identificados con la persona. Y muchos dicen, no nos conocen. Bueno, en el caso nuestro, que los tres estamos en iguales circunstancias, no nos conocen. Y por eso estamos aquí. Y por eso estamos aquí, para que nos conozcan, correcto. Bueno, vamos a unos comerciales y ya regresamos. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.